Bueno, el caso es el siguiente, mi economía al final, o sea, mi estado es un estado basado en los principios orgánicos, por lo tanto es la más fiel representación de una nación. Es un estado total o totalitario en el verdadero sentido de la palabra, totalitario porque lo abarca todo, no porque sea un estado que coarte la libertad, de hecho es la máxima representación de la libertad de los demás, nada fuera del estado, es decir, no podemos hablar, tú si por ejemplo tú ahora mismo te vas a una isla desierta, no hay nadie. Absolutamente. ¿Tú qué derecho y qué obligación tienes si solamente estás tú? Quizá los que te queden como por así decirlo, de herencia de la sociedad en la que has vivido. A lo mejor no te parece bonito el liarte a puñetazos con una palmera, pero poco más. No hay un derecho, no hay una regulación. Entonces, sin un Estado tampoco hay una libertad. Por lo tanto, el Estado es la libertad en sí. Es decir, el Estado ha de ser el efectuador de la libertad de un pueblo entero. ¿Qué entiendes por libertad? A ver, la libertad es la profunda libertad del ser humano, es esa capacidad que él tiene para efectuar unos valores que lleva dentro, es decir, es un alma. Y tú ya con ese alma tienes una libertad intrínseca al ser humano para utilizarla en pro o en contra de la voluntad del resto de... O sea, libertad, y de tú hablas de libertad por capacidad de acción. Sí. ¿Eres libre en cuanto...? No, y de pensamiento. Bueno, sí, de pensamiento siempre eres libre. De pensamiento siempre eres libre. No, porque si me van a meter en la cárcel por ser nacional socialista. Da igual, pero tú te van a meter en la cárcel por decirlo, no por pensarlo. Pensar eres libre, decirlo no. Sí, ¿y para qué me sirve pensarlo? Bueno, pero es eso, de pensamiento sí que eres libre siempre. Entonces tú estás hablando de libertad o sea, de libertad de actuación, de libertad tú hablas de libertad positiva. Yo hablo de libertad espiritual y de libertad intrínseca, de valor universal. Es decir, la libertad es una de las características más elementales del ser humano. El ser humano sí que tiene libertad en cuanto tiene voluntad de acción, en cuanto él puede decidir por sí mismo, en cuanto tiene una base cultural. O sea, tú eres libre cuando tienes sanidad gratuita pagada por los demás, ¿no? No se trata de eso. La libertad es un concepto, es un concepto espiritual, es un concepto trascendente, no se trata únicamente de vivir en un sistema libre. Defínelo. Yo me considero libre. Yo ahora mismo en este sistema, claro que me considero mucho más libre que los demás. Por ejemplo, no te voy a poner de ejemplo, pues a cualquier persona que tenga yo ahora mismo debatiendo sobre este tema, él siempre me va a decir, es que mira, vi el otro día la lista de Slender, es que no sé qué, no tienen libertad de pensamiento porque les han impuesto moralmente, doctrinalmente, una versión, una historia, unos dogmas que a ellos les van a hacer incapaces de ver más allá de ello y de pensar por sí mismos. Por lo tanto, yo me considero más libre que las personas de mi sociedad en cuanto que yo realmente sí que actúo en pro a mi virtud, a mi propia voluntad y puedo efectuar mi virtud propia en el mundo y vivir como yo realmente creo que debo de vivir. Pero tú hablas de libertad filosófica, no hablas de libertad política ni libertad es que la social. Libertad filosófica es la libertad política en mi sistema. ¿Por qué? En tu sistema, en los demás no. ¿Por qué? En los demás debería de ser así, si fuesen así. ¿Y por qué? ¿Pero por qué en tu sistema la libertad es esa? Porque la libertad únicamente no se puede basar en tiranía o no. Es decir, si tú ahora mismo al pueblo alemán, en cuanto le invaden, o en cuanto le liberan, perdón, ¿qué ocurre con él? O sea, tú defiendes la libertad colectiva, ¿no? Sí. Las personas siguieron defendiendo el régimen. Evidentemente un régimen que daban la vida por él no lo iban a parar de defender de la noche a la mañana. Fueron en los juicios de Nuremberg, fueron inanición en las praderas del Rin por Eisenhower, etcétera, 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 ¿no? Les mataron, pero ellos eran libres. Ellos realmente, después de una imposición tiránica de una potencia extranjera tras perder una guerra, seguían siendo más libres. Rudolf Hess, en la cárcel, en una prisión que estuvo él solo durante 40 años, pasó más tiempo de su vida en la cárcel que fuera, 40 años aislado totalmente, no podía tener contacto con ninguna persona, tenía una cárcel solo para él. Esa persona que pasó toda su vida en la cárcel era más libre que cualquiera de nosotros, porque era fiel a su propia voluntad. Entonces, a no ser que su voluntad fuese quiero salir de aquí. O sea, en el momento que su voluntad fuese eso, ya no, ¿no? Soy libre. O sea, tú eres libre en la cárcel porque, oye,
yo si quisiera salir, pues no sería libre, pero como no quiero salir, pues soy libre porque... Es una libertad espiritual. Soy libre. Es que la libertad para mí es mucho más que estar en una cárcel. Para mí la libertad es poder pensar por mí misma y poder actuar por mi propia virtud. Es decir... Pero que Rudolf Hess no podía actuar, o sea, podía actuar en 2 metros cuadrados. Sí podía actuar espiritualmente. Ah, sí, bueno, podía soñar, claro, pero actuar, no. A ver, es que, ¿tú qué entiendes por espíritu? Porque a lo mejor entiendes simplemente a los ángeles del cielo y a Dios, al paraíso, y a los sueños. Es que el espíritu es muy diferente. El espíritu es tu personalidad, es tu persona, ¿entiendes? Rudolf Hess fue fiel a su persona. Y su persona, pues, no podía salir de la cárcel. Bueno, pero no pudo salir de la cárcel, pero era muchísimo mejor no salir de la cárcel a tener que decir ante un tribunal, sí, efectivamente, he formado parte del peor régimen del mundo, hemos hecho las mayores atrocidades, sí, esto, venga, esto también, mira, sí, eso mismo, eso lo hice yo. No, él no quiso ser infiel a su honor, a su fidelidad. Por lo tanto, él prefirió como persona libre, bueno, tampoco le dieron a elegir, evidentemente, pero con su libertad, él dijo... He tenido el honor de ser, de luchar junto a la verdad, gobernado por, o sea, a las órdenes del mejor hijo que ha tenido Europa, y algún día compareceré ante el Dios eterno y solamente él podrá juzgarme y responderé ante mis actos. Él fue libre de decidir que le daba exactamente igual lo que le pudiesen hacer los hombres, que por cierto luego pues le matan, evidentemente un señor... ¿Qué libertad más guay? Tú figúrate que señor más... Madre mía, ¿eh? ¿De qué pasta estaban hechos? Que una persona con 80 años y artritis que no se podía ni mover de una cama consiguió colgarse para... Tú figúrate. Le mataron, le suicidaron, de hecho... Bueno, es que tienen fama, de hecho, esta gente de hacer eso con las personas que se salen un poquito, que levantan un poco la voz cuando al día mueren de sobredosis o demás, ¿no? Pues a este... Y de hecho su médico, un médico turco, porque Rudolf Hess era egipcio, entonces al médico que al final de su vida le pusieron para seguir alargando su dolor, intentaron buscar a alguien que no tuviese nada que ver con él, pusieron a un turco con la malísima suerte de que, claro, Rudolf Hess, que era egipcio, hablaba árabe, entonces se hicieron muy amigos y este señor escribe un libro, yo miré a los ojos a sus hermanos y bueno, estuvo en la cárcel. Se tuvo que ir del país porque le dijeron aquí que no podía publicarlo. O sea, ¿tú entiendes libertad por simplemente por el hecho de que te dejen pensar? Porque es algo de ti, no depende de la sociedad, no depende de si te están apuntando con una pistola, no depende de si te... Que me dejen efectuar mi propia voluntad, transmutar los valores que me han impuesto. Pero tu voluntad no... Transformarlos, mejorarlos y actuar en pro a ellos. Pero en la cárcel, o sea, si te ponen... de las construcciones sociales actuales y luchar por él, por la verdad y por... Pero que te pongan una pistola en la cabeza no te quita la libertad, entonces, según tú. A mí no. A mí me pueden... y me dará igual, seguiré siendo libre. Bueno. Me ponen una pistola en la cabeza y, sinceramente, sería exactamente igual. Joder, qué pocas ganas de vivir tienes tú, ¿no? No, todo lo contrario. Tengo demasiadas ganas de vivir y esto no es vida. Y lo que tiene mi pueblo no es vida. Por lo tanto, como yo sí que realmente lucho por la vida, la lucha por lo esencial, pues esto considero que es peor que estar muerto. Y no me importa sacrificar y arriesgar por conseguir un régimen que realmente sea vida para mi pueblo. Mejor estar muerto que estar así. Me han matado. Iré al país de los Hipergorios o al Valhalla y ya está. Madre mía.